yo te quería preguntar, o sea, me quería ir parado en las ciudades 15 minutos porque me parece interesante, pero igual lo rescatamos un poquito más adelante. Pero después de la explicación de la Agenda 2030 queda bastante claro, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo realmente? ¿Y quién hay detrás, no? También, porque aquí pues hemos hablado de muchas entidades públicas, pero creo que realmente es una colaboración público-privada, ¿no? Corrígeme tú. ¿Y cómo funciona, no? O sea, ¿hay alguna cara realmente visible? ¿Cuáles son los objetivos? Bien, em, voy a remontarme un poco al año 91, ¿no? Cuando se termina el Imperio Soviético, si cualquiera que seguramente le suene lo del fin de la historia, ¿no? De Fukuyama. Am, Cuando Fukuyama le escribe ese libro del fin de la historia, un pensador liberal, por cierto, favoreciendo la tesis norteamericana, de que ya en Estados Unidos no tenía enemigos, de que ya había vencido a todos los enemigos militarmente y económicamente, y que por lo tanto el fin de la historia era en ese momento. Es decir, se había llegado a la cúspide de la civilización, que en este caso era sistema parlamentario democrático y libre mercado. Entonces, claro, cuando se cae el Imperio Soviético, Estados Unidos, y por Estados Unidos no me refiero al pueblo, me refiero a los que hemos hablado antes, ¿no? A esa élite que utiliza el poderío estadounidense para poder expandir sus tentáculos por el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, Estados Unidos dice, bueno, acabado con el enemigo mortal de la mitad del mundo, lo único que puedo hacer es expandirme por esos mercados, ¿no? Ahí fue expansión estadounidense, control de todos los antiguos mercados soviéticos o intentar controlarlos. Ahí fue también cuando se empezó a controlar Rusia, que después se crearon los, los oligarcas nacidos de la corrupción, aprovechándose de los fondos de inversión, entre ellos, por ejemplo, los de Soros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya cuando se tiene la noción o la creencia de que el mundo ya estaba dominado, se intenta ahora homogenizar el mundo, ¿no? La idea de globalización es una cosa, pero también es una idea intangible, o sea, es una idea inmaterial, ¿no? La globalización nos pone en contacto, une los mercados, pero la homogenización total es imposible, ¿no? Eso elevado a ideología, sería el globalismo, que es la creencia en que un solo mundo es posible a través de la construcción de entidades, ¿no? internacionales que absorban la soberanía nacional, porque son ellas las encargadas de regir la voluntad y el futuro de todos los pueblos, ¿no? Para los cuales se les da un nuevo mandamiento. Los mandamientos son la Agenda 2030. Lo estoy poniendo muy simple, pero creo que Sí, sí, sirve para entender. está perfecto. ¿Qué es lo que nos une a un hindú? ¿Qué es lo que nos une a un chino? ¿Qué es lo que nos une a un africano? Absolutamente nada. Culturalmente, absolutamente nada. Pero si tú bombardeas y a las élites económicas y políticas de esos países los reúnes de vez en cuando en ciertos sitios y les empiezas a meter la idea de que ellos pueden participar de la superestructura de dominación global, empiezas a tener a mucha gente que se suma a tu barco. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Foro Económico Mundial. La función del Foro Económico Mundial es un encuentro de relaciones públicas de grandes empresarios y grandes influyentes políticos, mediáticos, sociales del mundo, que de alguna manera se ponen en común, hacen networking para llegar a acuerdos e imponer una agenda a futuro. Así como tenemos el Club Bilderberg, que seguramente a muchos les suene, tenemos también el grupo de los 300, tenemos otros tantos grupos que históricamente han sido más secretos y más privados. El Foro Económico Mundial me gusta llamarlo como un acto de relaciones públicas de la élite, de la verdadera élite global, para poder, ¿no? caer bien y poder, digamos, ser más atractivos y poder explicar a los otros de los que se van a encargar después en sus países de llevarlo a cabo. Por eso al Foro Económico Mundial acuden los grandes empresarios, los grandes dirigentes, etcétera, 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 ¿no? Que por cierto se puede participar por un módico precio de cuarto de millón de euros. Si tenemos 250.000 euros, podemos comprar el billete para participar en el Foro Económico Mundial, ¿no? Y Ahora, esto es importante. Javier, un matiz. Ahí es Sí, donde Milei hizo el discurso recientemente, un sí. poco atacando Ahí, todo esto, ¿no? atacando la ideología woke, el feminismo. Luego, si queréis, hablamos de.
de Milei. Am, Interesante. pero bueno, el caso es que lo que permite es la comunicación, la transmisión de ciertas tendencias a las élites regionales o nacionales que después lo van a llevar a cabo en sus propios países, ¿no? Si alguien duda de esto, que yo sé que obviamente no tienen por qué creerme a mí, les invito a que visiten la página de inteligencia del Foro Económico Mundial. O sea, es una página absolutamente brutal, está llena de todos los datos que os imaginéis, con un diagrama interactivo muy interesante en el que digamos que hay como 20, no me acuerdo, otra vez estoy hablando de un poco de memoria, ¿no? 20 puntos principales, pero que Mm. cuando hacemos clic en cada uno, cada vez que clicas en uno, te salen nuevos tentáculos que te conectan con los 19 restantes, ¿no? Entonces vemos cómo es un proyecto tras 160 grados en los que te toca absolutamente todo. Todo lo que puedas imaginar de cómo es una sociedad compleja humana está ahí dentro. Informes, vídeos, reportajes, entrevistas, conferencias. Está todo ahí. Lo único que tienes que hacer es dedicar tu tiempo a verlo. Pero ahí es donde hablan de las ciudades de 15 minutos, de la transición energética, del pasaporte sanitario global, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso cuando dicen, no, no, es que eres un conspiranoico, o los que estamos hablando de esto, es que estáis locos. No, no, señores. Yo me remito a las fuentes originales, que son las que te dicen que hay demasiada población, que son los que te dicen que sospechosamente la COVID funcionó demasiado bien, mejor de lo que esperaban. Son los que te dicen que tiene que haber un tratado de pandemias. Son los que te dicen que tiene que haber una transición económica forzosa. Son los que te dicen que tenemos que ir a la cuarta revolución industrial hacia un transhumanismo. Es donde van gente como el Yuval Harari, este, creo que es el judío este, que es un gurú sociológico, ¿no? Del antropológico del Foro Económico Mundial, este tipo que es un calvete con gafas, que es el que hablaba de la transición hacia el transhumanismo, que es el que hablaba de la limitación, de que esto de la democracia y de la libertad se había terminado. Entonces, este tipo de comentarios están hechos ahí. Simplemente hay que mirarlos, ¿no? Entonces, el por qué, repito, volviéndome a lo anterior, ¿no? El tema historia. Porque se intenta, de manera, por primera vez en la historia, abarcar el globo bajo una batuta de unos pocos de una manera homogénea. ¿Qué ha pasado? Si nos fijamos en el año 2021, cada año en el Foro Económico Mundial se invita a un representante de un país, ¿no? Digamos, de manera ejemplar. En 2021 se invitó nada más y nada menos a Xi Jinping, que es el presidente de China, Ujú. el emperador chino, ¿no? Y dijo una frase muy sencilla, que es que la globalización como la habíamos conocido había terminado. Es decir, el proceso de supuestamente un globo, un sistema, había terminado. Y aquí es donde entra una reconfiguración en parte, explicada, por cierto, en el libro COVID-19, El Gran Reinicio, recomendable también, recomendable obligatorio, de Klaus Schwab, en el que habla de, que por cierto es un libro, que se publica, si no me equivoco, en junio o julio de 2020, es decir, 5 meses después de la proclamación de pandemia global, se publica un libro en el que se plantea un reseteo universal a nivel micro y macro, perfectamente detallado, ¿de acuerdo? O sea, o piensas muy rápido cómo tiene que ser el mundo en 5 meses, o es que quizá ya lo tenías en la chistera preparado para publicarse, ¿no? Y él dice, habla de que lo que estamos viendo es una regionalización de la globalización. Es decir, que de alguna manera las zonas van a caer en zonas de influencia de países dominantes, en donde la globalización va a continuar, pero se va a regionalizar. Es decir, se va a aislar el movimiento, se va a reducir el movimiento de las personas, pero esa globalización, esos mercados van a continuar de alguna manera. De ahí también se habla, por ejemplo, se está hablando en Europa ahora de la regionalización de los sistemas, perdón, de las cadenas de suministro, ¿no? Es decir, sabiendo que de alguna manera se está compartimentando el planeta en escenas de influencia, se está intentando salvar algunos sitios, ¿no? La mochila o sea, salvar los muebles para poder tener acceso a ciertos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Quién hay detrás? Lo estamos diciendo, ¿no? Es una élite que ya, y aquí hago un paréntesis importante, ¿no? Es una élite que no existiría, y lo siento si hay alguien que es un liberal empedernido,
es una élite que no existiría si no se hubieran aplicado las ciertas políticas de eliminación de fronteras al dinero que se hicieron en los años 80 con Reagan y Thatcher. Es decir, los ultraliberales conservadores, lo que llaman neoconservadurismo o ¿no? los neocon, Reagan y Thatcher, en los años 80 eliminaron ciertas trabas para el movimiento del dinero. Eliminaron ciertos impuestos a las transacciones internacionales del dinero. Y entonces, por lo tanto, desde ese momento, el capital no tenía barreras, pero sí las personas. Y es donde, aparte, además de esto, se separa la relación entre el dólar, moneda dominante, y el oro. Por lo tanto, la moneda ya no estaba sustentada por nada tangible, sino que ahí es donde se empieza a disparar el sistema de deuda. Es decir, el capitalismo financiero, que no capitalismo clásico, sino el financiero al que estamos ahora mismo acostumbrados, nace en los 80. Y eso es lo que permite que multinacionales empezaran a tener tanto o más riqueza que los estados. Las multinacionales de hoy en día no se hubieran podido crear si no hubiera sido por la eliminación de restricciones que se hicieron bajo los gobiernos liberales de los años 80. Y es curioso porque esta gente dice, bueno, ya hemos llegado hasta aquí, pero el sistema ya no da más de basto, no da más de sí. Y que lo que plantea es resetearlo. Pero ojo con esto. Así como Inglaterra, cuando tuvo su revolución industrial, proponía y promovía, ¿no? el aislacionismo hasta que pudo tener la producción desarrollada para poder conquistar otros mercados, es decir, subió la escalera y cuando estuvo arriba dio una patada en la escalera para que nadie subiera, esta gente está haciendo exactamente lo mismo. Es decir, esta gente con todo el morro, y está escrito, repito, en este libro de COVID-19, dice, el sistema actual es injusto y ha producido un sinfín de desigualdades, un aumento en la desigualdad entre ricos y pobres. Y este sistema, por lo tanto, tiene que ser reseteado. Es decir, lo que te están diciendo es que ellos, los que se han enriquecido utilizando el sistema, erosionando leyes, controlando los gobiernos, saltándose restricciones, viviendo en paraísos fiscales, son los que ahora van a resetear para tener un mundo más justo. Y ellos son los mismos que te van a ofrecer ese mundo más justo. Hay que ser, con perdón, gilipollas Para para creer. creerse esto. Pero repito, esto está escrito. No es una invención, está escrito. Solo que hay que ir a la fuente. En este caso, COVID-19 en gran reinicio. Está escrito por ellos. Entonces, el por qué ya lo tenemos. Resetear para controlar y para que nadie pueda llegar a las cuotas que tienen ellos de poder. ¿Y quién está detrás? Esas élites que en los últimos años se han ido beneficiando y que quieren cerrar el círculo. De alguna manera estamos yendo a un tecnofeudalismo, ¿no? A una especie de antiguo régimen en donde las clases van a estar supermarcadas, pero donde lo que ese común denominador va a ser la tecnología. Ya no va a haber una policía, ya no va a haber un ejército al uso controlando a la población, va a ser una máquina que lo trabaje 24/7.